Bienvenidos nuevamente a Pepe y Luis aquí en LFM Opinión. Los saludamos sus amigos Pepe. Mi querido Luis, buen día. Buen día a todos, y Luis Farías y Pepe Newman. Pues Pepe, tenemos mucha tarea por delante. Quiero antes que nada darle las gracias a todos los que nos han hecho llegar sus comentarios, sus observaciones, sus inquietudes, sus críticas. Se los agradecemos mucho, nos sirven y aparte la apreciamos. Así que no dejen de seguirnos comunicando lo que consideren que sea necesario para mejorar este programa. Y tenemos mucha tarea. Las dos veces pasadas tuvimos que ir desarrollando ciertos temas que nos permiten ahora sí entrar a nuestro tema central, la conducta de López Obrador. Y entiendo por lo que hemos hablado que tendríamos que verlo desde un punto de vista de su génesis, digamos, de su formación como organismo, ¿no? De su gestación y por otro lado de su medio en donde se desarrolla. Tendríamos que agotar esa primera etapa para luego ver cómo esa conducta es y cómo esa conducta nos impacta a nosotros, ¿no? ¿Qué contagio nos causa? Para entonces entrar a nuestra conducta frente a la conducta del personaje. Si te parece que lo... Me parece perfecto. Entonces, empecemos por el principio. Entiendo que hay datos de personajes que lo han contado, que lo conocieron, que están publicados, que nos permiten saber, pues, cómo fue el nacimiento de esa conducta, cómo se gestó esa conducta. Y pudiéramos empezar por ahí. ¿Cómo podrías describir la formación, inclusive en el vientre materno, ¿no? O lo que tengamos que hayas tú podido recabar a lo largo de los años. Una vez más, Luis, muchas gracias por tu invitación. A mí el tema me parece fascinante, no solo porque estamos hablando de un personaje de la mayor importancia en la actualidad nacional, sino porque para mí es una persona más. Y para mí el tema de descifrar la conducta de una persona me parece muy interesante por razones profesionales, ¿no? Y lo que voy a hacer ahorita es lo que hago a diario, ¿no? Cuando tengo un paciente que viene y se reporta que siente mal, pues yo tengo que indagar qué le pasa. Y para eso tengo que indagar frente a quién estoy, ¿no? Y si se siente mal por lo que me va a platicar, pues tiene que ver con la razón de cómo es él, ¿no? Entonces tengo que primero entender quién es él. Yo siempre le digo, a ver, platícame, ¿no? Entonces que me platica. Y luego voy haciendo preguntas, y luego las preguntas me van surgiendo más preguntas, y luego le voy pidiendo si tiene tal o cual dato, y así voy hilvanando. Entonces, lo mismo que pretendería hacer aquí, con una gran diferencia, ¿no? El ciudadano no es mi paciente, no lo tengo a la mano. Cuando el paciente va, el paciente colabora, ¿no? Como se siente mal, pues está dispuesto a platicar de sí mismo, está dispuesto a veces a platicar hasta de lo que nunca platica con nadie, está dispuesto a conseguir el dato que le pido, está dispuesto a irse a hacer el análisis que le solicito. Aquí el hecho de no tenerlo como mi paciente pues es una desventaja enorme. Entonces, no teniendo eso, me tengo que valer de los datos que voy pergeñando, que como tú bien dices, no son ninguna, digamos, intimidad que yo haya sacado de la elucubración, ni tampoco de la imaginación, sino son datos que por aquí y por acá a lo largo de los años voy pergeñando. Ahora, ¿de dónde surge mi interés por él? Pues creo que es obvio, ¿no? Es un personaje que ha estado en nuestra vida los últimos 30 años, ¿no? En el periódico. ¿Desde qué será 94? ¿Te gusta? ¿No? Yo recuerdo un dato previo. Yo lo conocí en mis épocas universitarias cuando él empezaba a ser novio de Rocío. Y esto porque yo conocí a un familiar de Rocío.
Y entonces en alguna ocasión me platicó Rocío de su prima, fue la primera primera esposa y la mamá de los Así es. 3 hijos mayores. Es una circunstancia totalmente casual. Yo tenía amistad con un pariente de Rocío, me platicaba de su prima y así, ¿no? Me platicaba del novio de su prima. Un día el novio de su prima apareció, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces es una situación totalmente fortuita. Yo estaba a años luz de pensar que llegaría a ser lo que ha llegado a ser, pero de todas maneras lo tuve a mano, ¿no? Más tarde, cuando González Pedrero toma posesión, tuvo a bien invitarme a su toma de posesión, entonces yo estuve en la toma de posesión de González Pedrero, ¿no? Y en ese momento Andrés Manuel era un personaje ahí al lado de González Pedrero y estaba a punto de convertirse en presidente del PRI estatal de Tabasco. Ahí lo volví a ver. Y en esa circunstancia, pues la novedad era, ¿y quién es el equipo de González Pedrero? Pues fulano, pues mengano. Yo conocí a algunos de ellos, otros no. En fin, nos hemos encontrado en la vida. Y como yo soy morboso profesional por mi chamba, ¿no? Me fijo, recolecto el dato. Y cuando se vuelve un personaje interesante, pues entonces desentierro los datos que traigo, pienso dónde puedo conseguir y de ahí salen los datos que voy a exponer, no de mi imaginación. Voy a tratar de citar las fuentes para que sean consultables por todos. A ver, Andrés Manuel es el hijo mayor de una pareja formada por doña Manuelita, ¿no? Y don Andrés. Andrés se llama el papá, entiendo, ¿no? ¿Y quién era doña Manuelita? Doña Manuelita era la hija de un español que llegó ya crecidito a México, procedente de España, disculpen la reiteración, ¿no? Y se casa en México con la hija de un emigrado español anterior. Es decir, doña Manuelita es descendiente de españoles. Por la vía del padre es un recién migrante a México. Por la vía de la madre es la segunda generación de una migración, con todo lo que eso pueda decir. Del lado del padre, el padre es un hombre descendiente, esta pareja de españoles se asienta en Veracruz y eventualmente se van a vivir a un poblado pequeño cuyo nombre, mi memoria me falla, si me acuerdo lo digo, muy cercano a la frontera con Tabasco, ¿no? El señor pone una tienda y viven de una tienda. Les va bien, ¿no? No hay mucho más que decir. Del lado del padre, él desciende de una familia indígena y también de algún, digamos, descendiente de una familia procedente de África, ¿no? Es un elemento curioso para nosotros, poco usual. Pero si lo vemos, pues tiene explicación, ¿no? Durante la colonia, ¿cuántos africanos no fueron importados por España a América? Pues tampoco resulta tan sorprendente. Si dijéramos un esquimal, pues está más difícil. Bueno. Sí, de hecho, en Oaxaca hay una población de origen africano muy importante, ¿no? Así como doña Manuelita es hija de una familia que tiene una tienda, del lado del papá son gente de menores ingresos que han venido trabajando ahí en Tabasco, ¿no? Pues en los diversos empleos que consiguen. A la sazón, ¿no? El padre y los hermanos del padre trabajan para Pemex, ¿no? ¿Qué hacen? Pues Pemex está abriendo los primeros campos, estamos hablando allá de aquellas épocas, 1950, ¿no? Entonces estamos lejos todavía de las perforaciones, pero Pemex, bueno, pues va seleccionando terrenos y lo primero que hay que hacer con un terreno de exploración, ¿no? Pues es desenhiervarlo, ¿no? Y esa tarea de desmonte, ¿no? Requiere mano de obra, ¿no? Literalmente, pues, vaciar el terreno para empezar a trabajar. Bueno, pues en eso trabajan los padres, es decir, la familia paterna de Andrés Manuel. Si tuviéramos que hacer una primera apreciación, ciertamente hay un desnivel económico y cultural, ¿no? En favor de doña Manuelita. Doña Manuelita es la hija consentida de unos emigrantes españoles. El padre es un hombre que proviene de una familia de menores recursos, de menor preparación, y por tanto, hablando en términos de repertorio, doña Manuelita tiene más repertorio, ¿no? Que el señor.
Capítulo 1. Capítulo 2. Por razones que resulta difícil tejer, pero que no son del todo inentendibles, doña Manuelita, que proviene de una familia católica, cristiana, ¿no? Por alguna razón se ha aficionado, ¿no?, a una secta religiosa que llegó por allá. También es conocido que el sureste se fue poblando de sectas religiosas, ¿no? Por definición, ¿a dónde hacen su tarea de cristianización las sectas? Pues en las zonas donde hay terreno para catequizar. Y en ese sentido, pues no se van al norte, se van al sur, ¿no? En fin, no me quiero ahondar en esa, pero en este caso esa secta es peculiar, porque es una secta protestante, sí, pero curiosamente no deviene del protestantismo, no es de la ruptura, ¿no?, de, digamos, el protestantismo clásico que rompe con Roma, ¿no?, con Lutero y Calvino, sino es una rama previa, ¿no? Que rompe mucho antes. Muy previa. Cuando Cristo muere, pues él ha predicado a diferentes grupos y cada uno de esos grupos hereda esta misión apostólica de predicar. Se identifican muchas de esas ramas y cada una de ellas fue predicando a su modo, con su lenguaje, su creencia respecto de Cristo y propalando su versión de Cristo. En la propia Biblia, los 4 evangelistas puedes advertir claramente diferentes lecturas del mismo personaje, ¿no? Juan y están además los evangelios gnósticos, ¿no?, que fueron todo lo que la iglesia decidió no incluir. Bueno, después de Pablo. Exacto. Pues en aquel entonces, ¿no?, de todas esas ramas del cristianismo que profesan admiración hacia Jesús Cristo, como dice Andrés Manuel, ¿no?, pues hay una que es poco mencionada, pero tiene una característica. Junto con otras, no fue la que prevaleció, porque hay una que prevaleció. Llega a Constantinopla, por diversas anécdotas, convierte a la mamá de Constantino, la mamá de Constantino contribuye a cristianizar al emperador, y por esa vía, esa rama se convierte, digamos, en la rama cristiana que adquiere poder político, al punto de que se convierte en religión de Estado. Entonces, de esas ramas, ¿no?, hay una que se fortalece al convertirse en una religión de Estado. Hay otras ramas que no tuvieron esa suerte. Alguno diría, no es suerte, es desgracia, pero en fin. Y una de ellas es esta, no fue de las prevalentes. Esta secta, entiendo, que se llama evionista. Evionista, sin H, B grande I O nista, evionista. Lo pueden consultar en las páginas de internet, ¿no? Y como siempre, pues estamos sujetos a lo que de ella se diga, ¿no?, a sobrevivir. Entonces se dice de esta rama, y lo repito, pueden consultarlo, que ellos sostienen que Jesucristo no es Dios. Y su argumento es muy simple. El Hijo no es contemporáneo del Padre, ¿o sí? No, es hijo, es una generación después. Entonces, si Dios Padre es eterno, su Hijo vino después, y por tanto no es eterno, ¿no? Es un argumento interesante. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Un gran profeta, sin duda un gran profeta, el profeta, pero no es Dios, ¿no? Porque no es eterno. Es el canal a Dios, pero es más humano que divino. Eso es muy importante, ¿no? Está más cerca porque él es humano. En la religión cristiana tradicional es humano y divino. Una dualidad hipostasiada, como se dice en términos teológicos, difícil de entender, ¿no? Porque a veces te preguntas, cuando sabía que lo iban a crucificar, ¿sufría? Pues como humano sí, pero si estaba seguro que era Dios, le valía madre, ¿no? Sabía que iba a resucitar. Bueno, entonces, en esa creencia, él no es Dios. Es el profeta, pero es humano. Eso es muy importante. Y la segunda característica es que para esta rama evionista, la vida perfecta es aquella que se basta en no ambicionar nada. Un poco parecido a estas doctrinas orientales del Zen, por decir algo. Y su razonamiento es claro. En el momento en que tú
deseas cosas, pues entonces de alguna manera sufres, padeces mientras lo consigues. Y si no lo consigues, sufres más. Y si lo consigues, padeces, porque lo puedes perder, ¿no? Pero si no aspiras a nada, Exacto. no sufres. Si no tiras a nada, pues vives tranquilo, ¿no? Con lo que hay. Entonces el estado perfecto no solo es no tener, sino no ambicionar, ¿no? De ahí lo de aspiracionista, clasista y lo de la pobreza franciscana, entre otras cosas. Pues sí, uno puede Ya me estoy adelantando, uno puede trazar el origen. Bueno, doña Manuelita se afilia, se incorpora, es integrada a este grupo, ¿no? Que seguramente tuvo un pastor. Ella, pues, atrae al pretendiente que es con quien más tarde se va a casar. Y siendo ella la figura fuerte, ¿no? Económica, culturalmente, no es difícil entender que haya atraído hasta las filas de esa secta al quien ha de ser su marido y padre de Andrés Manuel. Cuenta la historia, y prosigo de los datos que se tienen a la mano, que como era también muy entendible, este grupo de cristianos con esa vocación que siente que están proliferando o proyectando o expandiendo esta doctrina, ¿no? Pues tienen la ambición de constituir una población, una comunidad testimonial donde se viva esa creencia. Y entonces se agrupan, se asocian, consiguen, compran, consiguen prestado, no sé. Hecho es que logran crear una comunidad, es decir, un espacio a donde se van a vivir. ¿Con qué dinero? No hay los detalles, ¿no? Pero lo que es interesante es que no solamente la constituyen, sino que legalmente la constituyen, la registran. Ustedes pueden buscar en los mapas, ¿no? Y lo que es interesante constituyen como una comunidad, como un colectivo. Pues sí, nosotros tenemos ciertas creencias, queremos vivirlas entre nosotros y queremos ser testimonio para expandir esta creencia, ¿no? Es connatural con toda creencia, ¿no? Querer expandirla. Y es significativo el nombre que le ponen a esta comunidad, Belén. ¿No? Pues sí, ¿no? ¿En dónde nació Cristo? ¿En dónde empieza la redención? En Belén. En Belén. ¿No? ¿Qué van a fundar? Belén. Belén. Si ustedes buscan Belén, Tabasco, lo van a encontrar, ¿no? Y esa fue la comunidad que esta secta o esta crearon. Okay. Ok, ahí se van a vivir. Y los papás fueron la primera generación de los fundacional. Así es. La primigenia. Lo que esto va creando como entorno, ¿no? Entonces son, digamos, los pioneros de la difusión de una obra religiosa, cristianizante, que busca expandir este credo y esta forma de vivir y esta forma de promover la salvación. Pero algo más, dejan todo para iniciar algo diferente. Así es. Esa pareja es, si no la primera, sí de las primeras que se casa, ¿no? Es decir, se casan al modo hedionista. Quiere decir que su misa es diferente, no tengo los detalles, ¿no? Habría que buscar si sobrevive. Se van primero a fundar ese poblado y ya ahí se casan. No llegan casados, se casan. Se casan. Entonces, digamos, son uno de los primeros matrimonios de una comunidad nueva cuya misión es propalar un mensaje religioso. Y es un acto más fundacional. No nada más fundaron la comunidad, sino fundaron un matrimonio y una familia ya en esa comunidad. Así es. No, vayan hilvanando como si fuera telenovela. Bueno, doña Manuelita se embaraza. Al parecer no hay novedad durante el parto, parece que todo bien. Esta pequeña comunidad tiene pero están aislados, ¿no? Están aislados. No están en una ciudad, están aislados. Y además hay que considerar que estamos en los años 50, en donde no había carreteras y cruzar Tabasco, pues era en panga, ¿no? Exactamente. Ellos la comunicación que tienen con los poblados vecinos es a través de panga, ¿no? De canoas, ¿no? De remos. Pero bueno, esa es parte de la aventura epopéica, ¿no? Un sitio inexplorado.
donde van a sembrar una nueva simiente en la forma de una comunidad testimonial, un par de personas que creen en eso, que se consagran el uno al otro, ¿no? Y que están esperando un hijo, que resulta el primero de la comunidad. Que se llama Belén. Que se llama Belén, ¿no? Busquen en el mapa, verán. Como tú dices, la comunicación con los sitios cercanos es pluvial, lo cual quiere decir que así vete a la esquina, pues no. Bueno, todo parece indicar que todo va bien hasta el momento en el que viene el alumbramiento. Y ahí empezamos los problemas, ¿no? Doña Manuelita, pues no logra parir. ¿Cómo que no logra parir? Pues no logra parir, ¿no? Y tiene trabajo de parto, pero pues no lo logra. ¿En esa comunidad había médicos? Pues muy probablemente no, ¿no? Bueno, pero había parteras, pues parece que profesionales, ¿no? Pudo haber habido entre ellas, ¿no? Alguien que pues tuviera alguna noticia de cómo, ¿no? El hecho que la ayuda... Porque además es de suponerse que la gran mayoría eran jóvenes. Sí, ¿no? Sí. El hecho es que empieza el trabajo de parto y pues no. Lo que eso significa, ¿no? Para el auditorio, el nacimiento tiene que ver con un hecho fisiológico, ¿no? El feto va creciendo, primero se forma y después va ganando en peso, ¿no? Y en volumen. ¿Por qué nacemos a los 9 meses? Pues porque si nos tardáramos más, no podríamos salir por el canal vaginal. De tal manera que el organismo, llegado ese momento, ¿no? Tiene un funcionamiento hormonal y fisiológico, ¿no? Cambia el metabolismo, ¿no? La progesterona baja, aparece la oxitocina y entonces hay que expulsar al producto. Progesterona viene de progestar. Para gestar. Es la hormona a favor de gestar. Gestar. Y cuando ya está listo el producto, baja la progesterona. Y entonces sube una cosa que se llama oxitocina. Que es para la oxitocina produce, ¿no? Contracciones del útero, ¿no? Va para afuera, ¿no? Si nos esperamos más, no pasa. Porque tiene que pasar a través de dos cosas. Un canal vaginal, ¿no? Que es un canal plástico, es un canal, digamos, de tejido blando, pero aparte por el hueco de la pelvis, ¿no? Entonces la cabeza es no se puede abrir más, ¿no? Pues hay un punto en que no da más. El problema es que cuando el producto ya se encajó, y así se dice, ¿no? Es que ya se encajó, pues no va ni para atrás ni para adelante. Entonces el bebé... En otras palabras, tú tienes un lapso de tiempo para nacer. Digamos, hay mujeres que literalmente tosen y expulsan sin mayor problema. Su trabajo de parto dura 15 minutos, no tiene dolor, las contracciones son eficaces y pum, vale, ¿no? Hay personas que les cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces tienen dolores, contracciones, el médico le dice puje, muévase, respire, ¿no? Y aquello. En términos, digamos, de la medicina actual, hay un límite permisible, ¿no? Y dicen, no podemos seguir ahí, ¿no? ¿Por qué crees que surgió la cesárea? La cesárea no sale, pues hay que ir por él. Entonces, ¿cómo le hacemos? Abrimos, ¿no? Abrimos aquí, abrimos acá, llegamos y abrimos el útero y sacamos al bebé, ¿no? Mis hijos nacieron por cesárea, por ejemplo, ¿no? Y hay una creencia médica muy cierta, ¿no? Una vez cesárea, siempre cesárea, ¿no? Es decir, una mujer tiene problemas para dar a luz y la primera es cesárea, el segundo parto el médico dice, ya ni esperamos, ¿eh? Esta mujer ya dio señales, entonces ¿para qué hacemos trabajo de parto difícil? Vamos a ver. Pero bueno, en Belén, en los años 50, en esa comunidad, difícilmente pudiéramos estar pensando de una cesárea. Entonces pensemos en la emergencia que eso crea, ¿no? Pues que no nace, pues que cómo, que acá, que pújale, que no. Imaginemos, echemos la imaginación. Sin hacer ensoñaciones, nada más la situación natural. Pues no es difícil pensar que le avisen a los papás de doña Manuelita. Podemos pensar que los abuelos, digamos, estaban pendientes, ya estaban ahí, estaban enterados. El hecho es que, pues, se entera. Y entonces, bien, ¿qué pasó? Pues no sale. No, pues hay que llevarla donde nazca, ¿no? Pues sola la panga. ¿Cómo que la panga? Pues no hay otro. Pues trépenla a la panga, ¿no? Y ahí vamos al poblado más cercano. Imagínate, ¿no?
¿cuánto tiempo pasó? 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y el bebé atorado, ¿no? En términos técnicos eso produce anoxia, ¿no? Anoxia quiere decir, le está faltando oxígeno. Pues bueno, pero durante todo el embarazo, el bebé no respira. Pues no, porque le llega todo por el canal umbilical. Pero al llegar a ese momento, él está, digamos, apresado en el canal vaginal. Entonces, hay un problema porque el propio canal umbilical está contraído, apretado, y todavía no sale al aire, ¿no? Entonces tiene una disminución de su abastecimiento. Eso se llama anoxia, ¿no? La anoxia puede dejar huellas, sí, ¿no? Pues a ver, aviéntate 1 hora sin respirar. A cañón, ¿no? Como puede dar prueba cualquiera que ha padecido EPOC o problemas pulmonares por fumar mucho, ¿no? Hay un momento en que te ahogas, ¿no? Necesitas oxígeno. Bueno, el hecho es que pues ya la llevan al lugar. Bueno, ahora en el COVID, pues teníamos que ayudarnos con oxígeno. Así los respiradores. Nos faltaba oxigenación. Exactamente. Entonces, bueno, pues van a dar ahí. Imagínate la tensión familiar, ¿no? Debiste haber avisado, no debiste haber parido aquí, bueno, ya cállate mejor, ¿no? La tensión agregada. Finalmente llegan a un poblado y resulta que así como tener una clínica, y pues tampoco. Del Seguro Social. Pues consíganse un médico, pues a ver, trae un médico, ¿no? Ese médico llega y dice, pues sí, hay un problema ahí, pero yo no soy partero. Bueno, sí, le dice el abuelo, pero hágala parir. Pues sí, pero pues no es mi especialidad. Entonces, pues a ver, vamos a intentarlo. Pues vale, ¿no? Hay otro médico que lo traigan, pero no se lleva con el otro. Pues que lo traigan. Pues viene el otro y entonces hay una presión familiar que nazca, ¿no? Entonces, bajo la presión, pues aquellos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y eventualmente uno dice, pues una manera de ayudar es pues ayudarlos a hacer con forceps. Forceps son unos fierros, ¿no? Que tienen la forma de una tenaza y a través del canal vaginal el médico experimentado, ¿no? El partero, ¿no? Pues mete estos fierros, ¿no? Y presiona sobre la cabeza y no en cualquier lugar, ¿no? Hay que presionar en determinado sitio y hasta determinada presión. Y eso significa un entrenamiento, una experiencia, pero ante la emergencia, ¿no? Pues atórrenle, ¿no? Entonces, pues tráenlos, por eso se llama forceps, porque son de a fuerza, ¿no? Entonces. Sale a fuerza. Sale a fuerza. Entonces, ¿no? Hay que tocarlo en este punto, ¿no? Apretar y entonces se gira, ¿no? Para que salga. Porque recuerden que el punto más amplio son los hombros. Tienes que pasar la cabeza y luego los hombros. Lo cual significa darle la vuelta para que salga así. Si quiere salir así, pues se atora, ¿no? El hecho es que hay una maniobra de por medio. Entonces la maniobra pues también puede producir demasiada presión en un sistema nervioso muy tierno. ¿Es riesgoso? Es riesgoso. ¿Qué tanto? Depende. Pero hay un segundo riesgo. Bueno, nace. Se dice, y esto es pues un dato que anda por ahí, que tardó 3 días en nacer. 3 días en nacer. Vamos a suponer que exageren. 1. De todas maneras, 1 es 1, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo mayor iba a nacer, pues el médico estuvo dispuesto a esperar 40 minutos, 50 minutos y dijo hasta aquí, ¿no? Y entonces cesárea. ¿Y por qué no le hicieron cesárea? Porque no había quirófano. Cesárea es abrir el vientre y luego abrir la matriz, ¿no? Y luego hasta allá, pues hay que retener toda la hemorragia que se produce cuando abre, llegar al bebé y sacarlo, ¿no? No es de chilapiota. Sí, ¿no? sí. Ok, entonces así nace. Así nació. ¿No? Pues se nos está acabando el tiempo, pero creo que este primer acercamiento a cómo nace y además en qué medio nace y en qué ambiente religioso y primigenio, ¿no? Además el nombre Belén nos empieza a dar ciertos datos. Seguiremos en el próximo programa, ahí donde lo dejamos, ¿no? Bien.
si te parece. Bien, Pues por lo pronto les agradecemos su presencia aquí en Pepe y Luis en LFM Opinión y vamos a seguir sobre este tema que, como pueden ver, pues va para largo. así es. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, Luis. Muy Gracias a buenos días. todos. Gracias.